Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a ver en esta mañana lo que son las etimologías. ¿Sí? Para esto de las etimologías, pues tenemos que tener muy en cuenta un detalle, ¿no? Que eh, al momento nosotros de ah, ver el origen de las palabras, ¿no? Ver el origen ver el origen de estas palabras propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos cada palabra que utilizamos en nuestro castellano, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, vamos a ir viendo que cada una de estas palabras pues ha tenido un origen, ¿no? Ha tenido una fuente de la cual ha provenido, ¿no? Entonces es por eso que vamos a ver en esta oportunidad, ¿no? Y sin antes darte un cordial saludo, otra vez te saluda tu profesor de habilidad verbal, Antonio Alarcón. Así que comencemos con esta pequeña clase, ¿no? Virtual. Bien, para lo cual te voy a explicar, ¿no? Vamos a ver lo que viene a ser un poco la historia, ¿no? La historia, de alguna manera, algunos se remontan años anteriores en los que tal vez uno tenía que tener, ¿no? Eh, Ciertas cosas, donde todavía recién se hacía la estructuración de los idiomas. Y llámese por eso la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que se dice que ahí fue donde por primera vez se hizo la combinación de lenguas, la, el hecho de que uno tal vez tenga tantas lenguas, entonces ahí hace, ¿no? Por la Biblia ya tal de pronto sabemos esta parte, ¿no? De ahí viene la familia indoeuropea, ¿no? Que acabamos a ver. Si ustedes ven la rama de la, de la rama griega, la rama itálica, ¿no? Y ahí cada uno de ustedes va a ir viendo. Y ahí vamos a poder ver las lenguas, ¿no? Ahora un poquito viendo esto del origen de la palabra etimología, pues la palabra española, propiamente dicha etimología, va a provenir del vocablo latín, ¿no? Que lleva su mismo nombre, etimología, y del griego etimología, el cual pues está formado por dos adjetivos, ¿no? El primero que se lee etumos, que se lee étimos, y el segundo que es verdadero, que su significado de étimos es verdadero, auténtico, ¿no? Y que el otro, logos, que es palabra, ¿no? Entonces, verdadera palabra vendría a ser cuando hablamos de etimología. Es por ello que tenemos y el estudio de esta parte, ¿no? De la clase. Pero originariamente esto de la etimología se refiere al significado auténtico de las palabras. Es decir, algunos estudiantes cuando nosotros llevamos habilidad verbal suelen decir, profesor, es muy complejo aprenderse demasiado vocablos. ¿Y cuál es la finalidad, pues, de poder aprender tantas palabras o las raíces griegas, latinas, dentro de lo que se va a ver dentro de la etimología? Cuando nosotros vamos a ir viendo este aspecto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que las etimologías, si uno se aprende estas etimologías, es sumamente sencillo y fácil, porque de esta forma podríamos tener un bagaje de palabras dentro de nuestra lexicografía. Es por ello que cuando se dice que uno va a empezar a realizar eh, palabras y te preguntan y tú ves que no sabes mucho, es porque no has indagado. Ahora, algunos quieren aprenderse lo que dice el diccionario y eso es bueno, ¿no?
Pero también hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Que si tú te aprendes una etimología, es decir, una raíz etimológica, se comparten muchas palabras, tanto latinas como griegas. Entonces te va a ser mucho más fácil aprenderte la raíz de una etimología, cosa que así la puedes usar eh, en diferentes, ¿no? Un ejemplo para brindarte es el hecho de que tú agarres y si tú te has percatado, la mayoría de las disciplinas de la medicina, o no solo medicina, pero que hacen un estudio, un tratado, terminan en logía. ¿Y logía qué quiere decir? Estudio o tratado de alguna ciencia. Biología, ¿qué más? Tenemos la antropología, el estudio del hombre, ¿no? La psicología, el estudio del comportamiento del hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, simplemente antro que es hombre, varón, ¿no? Entonces ahí se va a ver. Simplemente unes dos raíces latinas, griegas, y de esa forma ya tienes qué cosa, el concepto de cada uno de estos. Entonces vamos a poder ver esto, ¿no? Ahora, su definición propiamente dicho de una etimología, pues es una palabra de origen eh, tanto su forma, su significado. Y esta es parte pues de la lingüística, ¿no? Y la lingüística va a estudiar esto, ¿no? El origen de cada una de estas palabras. Eso obviamente según normado nuestra academia, ¿no? Real Academia de la Lengua Española. Y la etimología, pues, ¿qué va a hacer? Estudiar la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios que ha sufrido, ¿no? Hoy en día tú sabes que el castellano ha ido evolucionando desde la época en la que tal vez tuvo sus primeros días en los que se hablaba, ¿no? Eh, Esa evolución se ha ido dando. En consecuencia, la etimología pues va a comprender todos estos eh, cambios, elementos que van a constituir cada uno de estos vocablos, ¿no? Y no solamente en su raíz, también vamos a ver en lo que es los sufijos, los prefijos y cada una de estas, de una de estas palabras, obviamente que tiene esto, ¿no? Entonces es por eso que te menciono. Ahora, la importancia y la utilidad de esto de la etimología. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque uno, más que tal vez algunos digan, pero profesor, mira que yo no soy bueno en este sentido. Entonces, esto va a satisfacer pues la curiosidad, ¿no? De todo hombre, toda persona, todo estudiante culto, ¿no? Con esto no quiere decir que la etimología no sea para todos, sino que alguien que quiera mejorar su forma de hablar. Si tú te has percatado hoy en día, las personas no tienen mucho lexicografía, ¿no? Entonces ese es el motivo porque desconocen palabras, no saben utilizar las raíces correctamente, los sinónimos, antónimos. Ahora, sirve mucho para definir los objetos o ideas de, pues, la definición hay que darle pues correctamente, ¿no? Ahora también la etimología viene de una voz pues, que nos va a ayudar a descifrar ciertos significados literales o absolutos y en muchos casos pues es idéntico, ¿no? Ahora la etimología sirve también para determinar, pues no lo que hace un rato te mencionaba, la sinonimia, la diferencia que hay en estas, ¿no? La antonimia también y eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, esta etimología también nos hace ver el significado de algunas palabras, como una raíz va a tener mucha implicancia en diferentes palabras, ¿no? Y va a ir cambiándole el significado a cada una de estas. Y es por eso que vamos a tener. También sirve para aprender correctamente las derivaciones, ¿no? De cada una de estas. ¿Qué cosa más? Vamos a poder de esta forma tener nuevas palabras dentro de nuestro diario hablar. Y las etimologías van a fijar pues la ortografía.
evitan las corrupciones o mutilaciones, ¿no? De una palabra. Hoy en día recuerda que tú, joven, te gusta acortar, ¿no? Ni siquiera la vas a hacer apócope, la acortas la palabra y esa forma pues no es la debida, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder estar con esto de las etimologías, un poquito a manera de introducción, ¿no? Ahora, esto de los cambios de las palabras puede ser de tres clases, ¿no? El primero puede ser fonético, morfológico y semántico. Cuando hablamos de lo fonético vamos a recordar, porque todavía no hemos tratado esa clase, entonces recién vamos a entrar, pero te voy a hacer recordar antes de continuar con las diapositivas porque acá hemos visto cambios morfológicos y fonéticos. ¿Sí? Siguiendo con ello. Ahora, los cambios fonéticos, ¿qué son? Recuerda que fono es sonido. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver que fono es sonido. Entonces, ¿qué es esto? Va a ser los cambios de sonido que va a tener cada palabra. Unos sonidos van a surgir, otros van a desaparecer, otros se van a transformar. ¿Puede afectar a los sonidos vocálicos? Pues sí, ¿no? O como también a los consonánticos. Y esto pues va a ser a ciertas reglas dentro de lo que es la fonética, ¿no? Por ejemplo, yo te menciono, ¿no? El sonido de la Z procede de la C, o de la D, o de la T. Por ejemplo, lancia, hoy en día ¿en qué se ha convertido? Antes etimológicamente de la raíz latina, lancia se pronunciaba de esa forma. Y tú dirás, pero profesor, ¿qué es lancia? Ah, lancia sufrió su cambio fonético y morfológico. Ahora, ¿qué es una lanza? Tenemos la palabra lanza. Así hubo varias palabras que cambiaron por diptongación, por hiato, ¿no? Entonces eso se va a ver siempre más adelante. ¿Por qué? Porque esta parte es interesante, ¿no? Fortía, por ejemplo, ¿no? Tía, o ti, perdón. Entonces, fortía, ¿qué significa fortía? Fuerza, pues, ¿no? Cuando uno tiene esa fuerza, entonces ahí. Entonces vamos a tener así palabras, ¿no? Por ejemplo, en el latín también tenemos lo que es ligna, con G, ¿no? Ligna. ¿Y qué es la ligna? Algo que usas para encender tu fuego, ¿no? No, fósforo no joden, sino leña o leños, que algunos lo llaman así, ¿no? Entonces vamos a tener ciertas de estas cosas. Ahora, en los cambios morfológicos, obviamente que pues tú vas a ir viendo, ¿no? Que estos cambios morfológicos son debido a que los cambios la morfología primero, ¿qué estudia? La morfología estudia, morfo viene de forma y van a ser los cambios en la forma y estructura de las palabras, es decir, la estructura interna de cada una de estas palabras, ¿no? Entonces la fonética con la morfología van a tener que ir de la mano para poder, ¿qué cosa? Hacer estos cambios, ¿no? Y así ha ido, por ejemplo, teniendo estos cambios morfológicos. Por ejemplo, antes se decía felice, ahora por feliz, ¿no? Entonces ahora se dice por ahora, ¿no? Entonces son algunos ejemplos, ¿no? Ahora, dentro de esto también están los cambios semánticos. ¿Por qué semánticos? ¿Cuáles son estos? ¿Qué estudia la semántica? La semántica va a estudiar el significado de cada una de estas palabras, ¿no? Entonces va a haber significados varios, es decir, a eso llamamos polisemia, ¿no? Cuando una palabra tiene distintos, diferentes significados, pero todas están regidas por una sola. Entonces ahí se dice polisemia, porque poli viene de mucho, varios, ¿no? Y sema de significación, varios significados, la multiplicidad de sentidos de una misma palabra. ¿No? Entonces ahí vamos a tener. Entonces, ahora, dentro de los elementos morfológicos, algo que tienes que ver y recordar es que la morfología va a estudiar también y te va a dictar que tú tienes que saber reconocer la raíz de una palabra, ¿no? Reconocer la raíz de una palabra, dentro de esa raíz vamos a tener los afijos.
Dentro de los afijos están pues los prefijos y los sufijos. Lo pre es antes de la raíz, sufijos después de la raíz. De ahí vienen los infijos, interfijos, que eso también es parte de una palabra y eso nos va a ayudar a qué, a poder identificar con mayor facilidad cómo tenemos que hacer, ¿no? O realizar el estudio de una palabra, ¿no? Entonces, específicamente los filólogos enumeran eso, ¿no? La estructura, estudiosos de esta parte, ¿no? Ahora, en la formación de nuestro español, pues han intervenido bastantes eh, palabras o latinas, ¿no? Recordemos que nuestro castellano proviene del latín vulgar, entonces al provenir del latín vulgar, vamos a ver que eso va a ser el motivo para que nuestra castellano esté acuñado en ello. Es por eso que tenemos dos, pues, ¿no? Los latinos y no latinos, es decir, los latinos y los griegos, ¿no? Que vamos a poder ir viendo, ¿no? Ahora, ¿qué lenguas específicamente han contribuido a nuestro español? Por decirte, más o menos exacto no te puedo dar, pero sí, el latín, en específico vulgar, es como que el que ha dado un 60%, ¿no? Es como decirte, ha dado un 60% de aporte a nuestro castellano. Y por ahí viene pues el árabe, ¿no? Que pongámosle un 10, el griego que será otro 10, el germánico otro 10 y otras lenguas, ¿no? Como que dentro de esas otras lenguas te puedo mencionar el francés, el inglés, que hasta el día de hoy tenemos. Y todas esas pues han contribuido a ello, ¿no? Por ejemplo, continuemos. Origen y clasificación, ya te he explicado. Las etimologías, ahí te dije, ¿no? Etimos, ¿qué significa? ¿Cómo se da? La ciencia etimológica, ¿para qué sirve? ¿Cómo se da? Eso tú ya lo vas a ver, ¿no? Y tienes, por supuesto, que no te vayas a olvidar, mi estimado estudiante, tienes que copiar todo lo que te estoy poniendo en tu cuaderno, cosa que de ahí vas a mandar las evidencias de que estás trabajando. Y por ahí vamos a ver, por ejemplo, vocablos y significados. Cuando hablamos nosotros de vocablos, por ejemplo, yo te puedo decir, a ver, joven, dime qué es ablefaria. Y tú me tendrás que responder, pues, ¿no? La ablefaria, profesor, viene a ser la persona, mayormente en las mujeres sucede esto, ¿no? Cuando hacen uso demasiado de esas pestañas postizas, ¿no? Ahí la blefaria y perjudican a los párpados. Entonces, una blefaria, ¿qué viene a ser? Sin párpados, ¿no? Una anafia, ¿qué es una anafia? Algunos, ¿no? Ya han tenido la pérdida de eso, tengan cuidado, ¿ah? La privación del tacto, ¿no? Ahora, la glosalgia. La glosalgia es el dolor a la lengua, ¿no? La mialgia, ¿a qué hablamos? Algia, todo lo que termina en algia es dolor. Entonces, cuando yo te digo mialgia, ¿qué viene a ser? Dolor a los músculos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener. Por ejemplo, ¿cómo se llama el, eh, el hijo que mata al padre? Parricida, ¿no? El gobierno, ¿cómo se dice? Cracia. Entonces la democracia. Ahí tenemos, ¿no? Y ahí vamos a ir enumerando, pues, palabras, ¿no? Que en fin vamos a tener un bagaje enorme para, yo te podría mencionar algunas y vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, la acrofobia. Recuerda que si es una fobia, también va a tener una filia, ¿ya? Entonces la acrofobia, que es la aversión a la altura. ¿Y cuál será el amor a la altura? ¿Cómo se llama? Investígalo, investígalo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener ese sentido. También vamos a tener, algunos dicen, profesor, tengo sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? La sinusitis, pues es la inflamación de los senos. Cálmate, joven, cálmate. De los senos frontales, es decir, estas dos partes. Se te inflama, se te hincha y ahí se da eso, ¿no? De ahí tenemos la cronología, que es la disciplina que va a estudiar qué cosa.
el tiempo. Y también por ahí algunos mencionan a un dios, ¿no? Por ahí de la mitología griega. Entonces, ahí tenemos la limnología. Por ejemplo, la limnología va a estudiar los lagos, ¿no? Los lagos va a estudiar, ¿no? Va a estudiar los lagos. Ahí te estoy poniendo algunos ejemplos. Y por supuesto vamos a tener esto. Después otra que es la ornitomancia. Ya es la ornitomancia. Claro que sí, joven. Bien jóvenes, entonces, ¿no? La ornitomancia. ¿Qué es la ornitomancia? Es la adivinación por medio de las aves. La silomancia con X es la superstición por medio de la madera, ¿no? Que se da a aquellos que son muy creyentes y supersticiosos, sobre todo, ¿no? En este arte de la adivinación, en este arte de lo que se hace, ¿no? ¿Y qué será la fagomanía? Es la pasión por comer, ¿no? Los fagófagos, ¿no? Recordarás en una historia, pues, de la mitología, perdón, uno de los clásicos habla de eso, ¿no? Sobre esto. Es la pasión por comer. Metomanía. ¿Qué será la metomanía? Aquellas, hoy en día ya le han puesto otro nombre, ¿no? Como que le dicen bulimia, ¿no? Pero la metomanía es pues la pasión, la locura por vomitar. Entonces ahí tenemos esto. Después tendremos qué cosa, el cursómetro que va a medir la velocidad de quién. Del tren, muy bien. El pantómetro mide algunos ángulos por medios visuales, ¿no? Va a medir. Bien, continuando, ¿no? Después vamos a tener lo que es a ver, la hemeroteca. Alguien por ahí debe ser conocido este término, esta palabra, ya que cuando hablamos de hemeroteca estamos hablando de depósito, ¿no? Teca es depósito. Hemero es armario de periódicos, revistas, ¿no? Que se han ido. Y los coleccionistas hacen esto, ¿no? Tienen su hemeroteca ahí, ¿no? Mensual. O aquellos que les encanta comprar diarios sus periódicos, ¿no? Entonces ahí lo van en su hemeroteca. La fitoterapia, ¿qué será? ¿Quién me dice? Obvio, joven, lo que debes estar pensando. La fitoterapia es curación por medio de qué? Lo que algunas personas son no son muy adeptas a lo que es la medicina científica, por llamarlo así. Entonces, ¿qué hacen? Pues acuden al qué? A la curación por medio de las plantas. La termoterapia. ¿Qué es la termoterapia? Pues va a ser la curación por medio del calor, ¿no? De ahí vamos a tener algunos, ¿no? Vamos a tener más palabras. Entonces ahí. Ahora, acá mira, vamos a ver En sí el día de hoy estamos viendo lo único que es es lo que es la etimología latina. La siguiente clase veremos las griegas. Entonces, dentro de las latinas vamos a tener un bagaje de palabras. Por ejemplo, las palabras an, y esto sí, debes anotarlo. Aan, ¿qué significa? Significa aan, es un prefijo que siempre se le coloca a todas las palabras. Entonces, es una privación o pérdida de qué cosa, de algo. Es por eso que cuando dice, pues no, oye, tienes ablepsia. ¿La ablepsia qué será? Es la pérdida de la vista. Tienes abulia, pérdida de la voluntad, pues, ¿no? Y así tendremos afasia. ¿Qué es la afasia? Pérdida de las palabras, del habla, ¿no? Entonces tú, joven, tienes que ir manejando esto. Simplemente apréndete eso. A es privación o pérdida de... Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Ciertas. Por ejemplo, el más conocido son las algia. ¿Qué es algia? Dolor, inflamación. Por ejemplo, uno de los cefalalgia. Ahora, ¿para qué otro detalle, ¿no? Cuando tú te aprendes esto, tú habrás escuchado, por ejemplo, a los médicos cuando hablan, ellos suelen hablar medio así complicado, ¿no? Entonces acá esto un poco te va a ayudar a eso. La cefalalgia, te decía,
¿Qué es la cefalalgia? Es el dolor a la cabeza, ¿no? ¿No? Cuando tienes dolor de cabeza, ya está, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Cuando te duele el estómago, ¿no? ¿Cómo se llamará, profesor? Gastralgia, pues. Gastralgia vamos a tener. Entonces, de esa forma vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir dando esto, ¿no? De la, de las etimologías. Y así vamos a tener, por ejemplo, cuando te duele el diente, que es un dolor horrible, debes haber experimentado. Odontalgia, ¿no? Entonces ahí tenemos. Después vamos a tener arquía o cracia, que significa sistema de gobierno. La democracia, por supuesto. ¿Qué es pueblo? Pues no, el pueblo tiene la libre elección de qué? De votar. ¿Y qué será una anarquía? ¿Sin qué cosa? Sin voto, sin elección, por supuesto. Entonces, a eso vamos a tener que ir viendo, ¿no? Y por ahí te menciono otras más, ¿no? SIDA, pero con C, ya no con S, con C. SIDA con C. SIDA con C, ¿qué significa? El que mata. Pues acá están todos los, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, el que mata al hijo, o filicida, pues, ¿no? El que mata al hermano, fraticida. El que mata al hongo, fungicida. Obvio que sí, ¿no? El que suicida, ¿cómo se llama? Perdón, el que se mata a sí mismo se llama suicida, ¿no? Ahora, el que mata al padre, parricida. A la madre, matricida. Pues, ¿no? Y ahí vamos a tener, ¿no? Hay algunas otras palabras dentro de lo que es esta parte, ¿no? Ahora, fago o boro con V. Es el ser que come, pues, ¿no? O sea, tú debes ser un qué, un antófago. No creo. ¿El antófago qué es? El antófago es mayormente los animales herbívoros, ¿no? Que los que comen flores en especial, ¿no? El antropófago. Ahí creo que estás tú, ¿ah? Aunque no creo. El antro no es hombre, es comer carne humana. Hay personas, hay, bueno, los animales, ¿no? Comen. Y en otros países, pues medios locos son, ¿no? Para comer esto. Entonces ahí tenemos esto. Ahora, la filia es amor, amistad, inclinación, pero a veces es con demasiada vehemencia, pasión, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Ahí vamos a tener este aspecto. De ahí tendremos la fobia, pues, ¿no? ¿Qué es la fobia? Miedo, temor, ¿a qué? Aversión a ciertas cosas, ¿no? Miedo a la altura, acrofobia. Miedo a los que están encerrados, claustrofobia, ¿no? Entonces ahí tenemos aversión al vino o al licor, ¿cómo se llama? Enofobia, pues, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Distintas. Por ejemplo, los que tienen miedo a los cadáveres, a los muertos, ¿no? Ahí la necrofobia, ¿no? Entonces, algunos se asustan. Por ejemplo, yo conozco algunos, ¿no? Cuando va a llover aquí en Huancayo, por ejemplo, son fuertes tormentas se da, ¿no? O suena el cielo de una manera muy estrepitosa. Entonces, ¿cómo se llama esa fobia que se tiene? Queirofobia, pues, ¿no? La queirofobia. Y las inflamaciones, inflamación, itis, dolor, algia. No te olvides. Dolor, algia, inflamación, itis. Entonces tenemos, pues, ¿no? Las artritis, inflamación a qué cosa? A las articulaciones. ¿Sí? Entonces, de esa forma, mi estimado joven, vamos a ir viendo cada una de estas. En la siguiente clase te espero con lo que es eh, la, la clase de etimologías griegas. ¿Sí? Ya sabes. Que tengas un buen día. Cuídate. Nos vemos en la siguiente clase.